Muchas gracias por estar con nosotros en un espacio más de Estación 14. Hoy tenemos una invitada que tiene más de 20 años de vivir en San Carlos. Desde 1968 ejerce el periodismo y bueno, es caracterizada por esa pasión sobre todo lo que tiene que ver con la cultura de nuestro país y sobre todo por las tradiciones sancarleñas. Ya saben quién es, ¿verdad? Se trata de doña Ángela Olivar. Y buenas noches, gracias por estar con nosotros, doña Ángela. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Y aquí lista para esa entrevista que sé que va a ser muy interesante. Hoy del otro lado, doña Ángela, porque usted está acostumbrada a entrevistar, hoy es al revés. Mira, exactamente, Amarilis, yo sé lo que digo, a los periodistas lo que más nos dificulta es que nos entrevisten. Nosotros para entrevistar nos lucimos, ¿verdad? Pero para que lo entrevisten a uno, bueno, yo sé que vos no me vas a trabar. No, va a ver que nos vamos a divertir mucho y vamos a conocer muchas de esas facetas de su vida, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a ver a doña Ángela en los desfiles, en diferentes actividades de tradiciones, ¿verdad? Incluso con su tradicional cámara y todo, pero no sabemos muchos qué hay detrás de esta mujer que trabaja incansablemente, ¿verdad? Por preservar tantas cosas bonitas que son parte de nuestra historia. Doña Ángela, para empezar contando sus orígenes, porque nosotros, bueno, decimos que sancarleña, tiene 20 años de estar acá, usted es tica, pero realmente sus orígenes, sus papás son extranjeros, nació acá porque ellos decidieron que usted fuera tica, pero cuéntenos un poquito sobre eso. Tiene dos apellidos muy, ¿verdad? Uno, Ulibarri, que ese es un apellido vasco de la parte entre Francia y España, el famoso país de los guerrilleros. Y el otro, el Pernus es francés, pero realmente ese fue un francés que llegó a Asturias y tuvo un hijo, no sé si casado o no, con mi abuela, con mi bisabuela, ¿verdad? Y de ahí nacen los Pernus, que van en algún momento a Cuba, y por eso ahí es donde mi papá, que también es de origen español, y mi mamá se unen en un pueblo, el pueblo más antiguo, el segundo más antiguo de Cuba, que se llama San Juan de los Remedios, famosísimo por sus parrandas y de todo. Que cuando yo voy ahí, porque íbamos casi todos los años a ver la familia y ver aquellas casonas viejas y todas aquellas tradiciones y de todo, es cuando yo pienso que la genética lo lleva a uno a este tipo de cosas, porque yo siempre he dicho, ¿por qué me apasiona tanto todo esto? Y claro, es exactamente por eso. Mami y papi se casaron y decidieron ir a Brasil a vivir. Pasaron por México un año y de camino a Brasil pasaron por Costa Rica. Cuando mi papá llegó aquí, se fascinó, le encantó. Bueno, imagínate cómo sería que en aquel entonces el ministro de Relaciones Exteriores era el que recibía a todos los extranjeros que llegaban. Entonces mi papá estaba como fascinado y decidió quedarse aquí. Y entonces aquí nacimos los 6 hermanos. El asunto es que dicen que uno es tico por nacimiento, pero costarricense puede ser por nacionalidad. Entonces yo digo tica por nacimiento, costarricense por nacionalidad, y después mi corazón está aquí en San Carlos, porque una de las cosas más importantes es que uno, al ser hijo de extranjeros, que no teníamos a nadie de familia, ni tíos, ni hermanos, ni nada. Por eso yo envidio las familias grandes, ¿verdad? Nosotros fuimos ese grupito, 6, mamá, mi papi. Entonces uno fue adoptando toda la gente de alrededor como familia de uno, pero realmente nunca llegamos a tener una verdadera identidad, porque siempre eran los vecinos. Viví varios años en el barrio Amón, viví un tiempito en Alajuela, en fin, en Belén, 15 años. Y cuando llegué a San Carlos, me di cuenta que ese era mi nido, o sea, definitivamente mi hogar y mi pueblo. Por eso yo me siento sancarleña y me siento muy orgullosa cuando la gente me dice, ¿usted es sancarleña, verdad? Y le digo, sí, soy sancarleña. Esa es mi gran pasión y mi gran amor, San Carlos. Doña Ángela, sin embargo, antes de llegar a San Carlos, digamos, y hacerse parte de nosotros, porque definitivamente que sí lo es, usted su parte de su niñez y su adolescencia también vivió como en 3 países, ¿verdad? Sí, nosotros vivimos pequeña viví 6 años en Venezuela. Después estuvimos, hasta que saqué el bachillerato y me fui a España a estudiar medicina y estuvimos 5 años y nos vinimos. Y como mi papá era tan correcaminos, siempre nos inculcó el ir a conocer países. Entonces, cuando tuvimos alguna posibilidad económica, siempre estuvimos tratando de viajar a diferentes lugares, que esa es otra de mis pasiones. Sí, es que ahí es donde uno empieza a entender por qué también doña Ángela le gusta mucho el tema de, ¿verdad?, de todo lo que tiene que ver con cultura, porque usted vivió inmersa en eso, ¿verdad?, en visitar diferentes culturas, estar en otros países y también en diferentes, como usted lo decía, en diferentes provincias y cantones del país. Entonces eso también la enriqueció mucho en su edad, a corta edad, ¿verdad? Amarilis, hay una cosa interesante que yo siempre le digo a todo el mundo. La gente me dice, ¿por qué usted siendo hija de extranjeros tiene esa pasión
por las tradiciones y costumbres costarricenses. Digo, es muy sencillo, es como cuando uno llega a la casa de alguien. Si vos llegas a mi casa, te fijas en todas las cosas y las ves y las percibís, etcétera. Si yo llego a tu casa, lo mismo, pero vos en tu propia casa o yo en mi propia casa ya no vemos las cosas que tenemos. Entonces un poco yo soy me asombro de todo lo que hay porque es lo que yo no tuve dentro de mi identidad costarricense, de una familia tica, de una familia de campo, de una familia de la ciudad, donde yo pudiera, digamos, disfrutar de esas cosas. Entonces yo cada vez que llego a un lugar, eso a través de los años me ha llevado a que me asombre, me apasione y lo trate de preservar. Doña Ángela, como usted bien nos dijo hace un ratito, pues usted tenía como su núcleo familiar aquí en Costa Rica nada más. Nosotros dentro del programa tenemos varias secciones. Una se llama la caja sorpresa y conforme la entrevista, ¿verdad? Y el programa se va desarrollando, así vamos sacando cositas de esa caja. ¡Ay, jodidos! Con lo que usted nos está hablando de la familia, yo quisiera mostrarle el primer elemento de esta caja sorpresa. A veces traemos artículos físicos. Hoy ese artículo es un artículo digital, digámoslo así, que nos colaboró como cómplice alguien de su familia. Entonces le voy a pedir a los compañeros de esta cajita sorpresa, vamos a sacar algo digital que básicamente es una fotografía. Le voy a pedir a los compañeros que por favor nos la proyecten para que usted vea de qué se trata. Vamos a ver. Mira. ¿Quiénes son esos? A la derecha mi mamá. En el centro, mi hermana Isabel Cristina, murió jovencita de 28 años. El que está al lado de ella es Félix Ignacio Peralta, que es mi hijo, que es psicólogo y vive aquí en San Carlos. Y la de la izquierda soy yo. Eso era cuando vivíamos en el barrio Amón. Y ¡qué belleza! ¿Quién fue? Yo ya ni me acordaba de esa fotografía. Sí, su hijo Félix fue. Él me decía que él creía que usted pensaba que esa foto hasta perdida estaba. Sí, porque ni siquiera me acordaba. ¡Qué belleza! Qué belleza, ¿verdad? Qué emocionante. Bueno, tenemos también otra fotografía que cuando hablamos de la familia sabemos que para usted significa mucho. Ah, sí. Ese es mi gran amor, Amado, ¿verdad? Ah, no, mija, esta casa me va a poner a llorar. Ese es Amado Solano. Y Amado fue mi tercer pareja, yo me casé 2 veces antes. Y él era mi compañero con el que hizo conmigo todas las facetas del terruño. Fue el que se inspiró porque quería que nos viniéramos a vivir a San Carlos. Y él era un hombre que tenía, además de ser un excelente camarógrafo, era el jefe de producción de Canal 13. Él se apasionó por San Carlos. Él era un Cartago, o sea, nunca dejó de sentirse Cartago, pero él también se apasionó por San Carlos y entonces estuvimos 25 años juntos y ahí hace 7 años que ya falleció. Pero bueno, vale la pena. Yo siempre he dicho de que hay etapas diferentes y hay que irlas aceptando. La muerte, la vida, para mí la muerte es lo más sencillo que hay. Entonces las personas no están, pero ese recuerdo de lo extraordinario, de lo que han aportado a la vida de uno, eso se va con uno hasta el día que uno se muera. Bueno, y doña Ángela también hizo su propia familia. Usted tiene 2 hijos y me dicen que una nuera que es como una hija también. Mira, tengo una hermosísima nuera que yo digo, no tuve varón, no tuve hijas, pero ella es exactamente mi hija. Vanessa es casuceña, una maestra extraordinaria en la escuela Juan Bautista, aquí la adoran, ¿verdad? Ella a primer grado, y es exactamente como tener una hija. Yo siempre, además tengo 2 nietas, también mujeres, entonces, y 2 varones, entonces, y tengo otra nieta allá en Belén. Pero entonces son mis hijas, o sea, son como mis hijas no eran nietas, no sé cómo se dirá. En eso sí tengo una familia maravillosa. Dios me ha deparado una gran familia dentro de lo que somos una familia pequeña. Ya me dejaste toda conmocionada. No, es que es parte de lo bonito, doña Ángela, porque sabemos, vamos a hablar largo y tendido sobre esa pasión suya que tiene que ver con todo el tema de las tradiciones, pero no quería empezar el programa sin antes hablar de lo que más a usted la mueve, que es su familia, ¿verdad? Porque tuvo que ser difícil dejar su familia en otro lado y empezar pequeñitos aquí solos, pero usted ya desarrolló un hogar compuesto por personas que indudablemente han hecho crecer esa familia Olivar y Pernus. Sí, vieras que nosotros, bueno, somos mis 6 hermanos, mi hermana Isabel, esa que salió ahí en la foto, murió muy jovencita de 28 años, y mi otro hermano, Pedro, de 40 también, que falleció. Entonces quedamos nosotros 4, pero somos una familia muy unida. Yo, por eso, mira, me fascina San Carlos. Cuando veo yo aquellos familiones, ¿verdad? Y cuando
y digamos, en el negocio de nosotros, este Superblog, que llegaba y Amado estaba atendiendo a alguien allá y yo a alguien, y empezaban a hablar y resulta que eran familia y no sabían que eran familia. Entonces es cuando yo dije, aquí no se puede hablar mal de nadie porque todo el mundo es familia. Me encantan las familias grandes y nosotros estamos empezando a desarrollar una familia. No sé esta generación que viene qué es lo que va a hacer, pero bueno, estoy contenta con mi familia. Bueno, muchísimas gracias a su hijo Félix, porque fue nuestro cómplice. Muchas gracias por esas fotografías tan hermosas que definitivamente no se equivocó cuando me dijo que esas tenían un significado muy especial para usted. Sí, mujer, definitivamente. Bueno, definitivamente. No, gracias, doña Ángela, también por compartir esa parte de su vida y abrirse con nosotros, ¿verdad? Porque es parte también de su esencia. Usted es una mujer muy sencilla y también muy dulce, ¿verdad? Entonces, qué bonito también ver ese lado suyo. Bueno, volvemos a lo que a usted la apasiona y por lo que todos la reconocemos, ¿verdad? Que es su trayectoria en el periodismo. Usted dijo antes algo muy curioso, que usted lo primero que empezó a estudiar fue medicina. Eso me sorprendió un montón. Mira, yo desde pequeña ese era mi sueño. Yo quería ser médico, ¿verdad? Entonces, mi papá era un andariego y vamos a ver, mi papá fue un hombre, un gran inventor, un gran trabajador, era ganadero, era comerciante y siempre se apasionó por lo del ganado. Entonces, porque quiero que el reconocimiento de que la semilla de Jaragua y Guinea que existe en Costa Rica, mi papá fue el que la trajo. Entonces, cuando vivimos en Venezuela, vivimos ahí por eso, porque además de que la sembraba, la compraba y la exportaba. Entonces, llegaba a Costa Rica la semilla de Jaragua y Guinea. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿verdad?, que lo van formando a uno, definitivamente hacen de que uno tenga como pasión por las cosas, ¿verdad? No sé, yo soy una apasionada de todo lo que nos rodea, de todo lo que pueda traernos bien, de todo lo que se puede hacer por todo esto. Y por eso, bueno, por eso estoy aquí en San Carlos. Doña Ángela, ¿usted por qué decide estudiar periodismo? ¿Qué la motivó? Y no terminé de decir. Sí, porque bueno, sí, tiene razón. Exacto, no, es que yo pues, de repente medicina. Como me empieza y me empiezo a acordar. Mira, entonces cuando nosotros llegamos, yo en ese entonces tenía 16 años, mis hermanos eran menores, porque Merce es la mayor, después Francisco, etc. Papi decidió que fuéramos a España a aprender a hablar vasco y también a estudiar una carrera universitaria. Y yo escogí medicina y me fui. Mi familia se fue al lado de San Sebastián, que es la parte vasca, y yo me fui a Zaragoza. Y ahí empecé a estudiar medicina. Pero cuando yo estaba en tercer año, fue la debacle del dólar que pasó de 6.60 a 8.60. Y ya papi no nos podía mantener allá. Así que vinimos para acá. Cuando llegamos, yo traté de que me reconocieran las materias de medicina, pero la universidad también estaba en sus inicios de la escuela de medicina y costaba mucho entrar. Entonces, mientras tanto, como a mí me gustaba también todas las cosas de la comunicación, me metí a la escuela de periodismo que también se iniciaba. Y al mismo tiempo que me metí, como a mí me gustaba, entonces ahí mi profesor Julio Suñol, que era el dueño de la hora, me llevó a trabajar, que fue en el año 1968. Y de ahí empieza la carrera de periodismo. Cuando yo en algún momento iba a retomar medicina, yo dije, ¿para qué? Si me apasiona el periodismo. Entonces hice medicina en el periodismo o periodismo de medicina. Una buena combinación. Sí. Y es que usted, como usted lo dice, estaba iniciando el periodismo en Costa Rica, ¿verdad? La formación o la profesión. Usted tuvo el privilegio, doña Ángela, de tener como profesores de gente realmente destacada en este país, don Joaquín Vargas Gené, don Alberto Cañas, el mismo don Rodrigo Fournier, que son toda una enciclopedia, ¿verdad? Y que ellos por sí solos han hecho historia en este país. De hecho, el Colegio de Periodistas tiene un premio con el nombre de don Joaquín. Exactamente, y es el de don Joaquín García Monge, que ese es un premio que me lo dieron a mí, porque, digamos, se lo dan a todo el mundo, cada año se lo dan a una persona, porque es en el mundo de la cultura que es un rescate de lo nuestro. Eso de los profesores, mira, Maril, es que esa es una cosa de la que uno casi nunca conversa. Yo creo que yo tengo una formación humanística, porque era la parte humana que antes era lo que nos inculcaban. Y tuve esa suerte. Un José Marín Cañas, de profesor, un hombre maravilloso, 3 años de periodismo, o un Vargas Gené, un Beto Cañas, y etcétera, etcétera. Entonces, esa formación era la que te ayudaba a hacer un periodismo totalmente diferente. Al mismo tiempo que estaba ahí, cuando me fui de la hora, me fui al Ministerio de Cultura a trabajar, me llevó Beto Cañas,
porque Beto quería que yo aprendiera, don Beto quería que yo aprendiera a trabajar radio. Entonces me llevaron con José Tasis, que es lo mejor que hay en la radio, y me enseñó a hacer guiones durante 2 años, que esa fue otra de mis especialidades. Pero ahí a quienes conocí, a Rafa Fernández, el pintor, a don Kiko Quiroz, el de la iglesia de aquí, de Coronado, el arquitecto de todo. Te puedo nombrar a Alfonso Chase, bueno, un montón de gente. Entonces es cuando uno se va formando con todo ese tipo de gente, tanto en un lugar como otro. Dice, nosotros fuimos esa generación privilegiada que estuvimos ahí en ese inicio del periodismo en Costa Rica, que fue extraordinario. Doña Ángela, esa trayectoria que usted tuvo en los diferentes medios de comunicación, porque usted del Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte empieza a trabajar ya en medios nacionales y, como usted dice, hacer medicina, periodismo, medicina, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir a una pausa y cuando volvamos vamos a conversar sobre esa trayectoria suya, así que los invito a que se queden con nosotros y al regresar vamos a conocer sobre esos inicios de doña Ángela en el periodismo nacional y cómo llegó acá hasta San Carlos. Ya venimos. Continuamos con ustedes en este su programa Estación 14, hoy con una invitada extraordinaria, doña Ángela Olivarri, que ha sido una reconocida periodista y también muy destacada en San Carlos por toda la lucha que ha dado para dar a conocer las tradiciones, no solo del país, sino precisamente de San Carlos. Bueno, doña Ángela, al inicio de la entrevista hablábamos un poquito sobre su vida, su familia, y ahora vamos a conocer más a fondo esa trayectoria suya en el periodismo. Usted tuvo un paso en el Ministerio de Cultura y luego ya inicia a trabajar en medios nacionales. Tal vez si nos cuenta un poquito de esa trayectoria. Mira, en esa época, Marilis, fue cuando se inició el Colegio de Periodistas, porque todos los empíricos estaban, digamos, a la buena de Dios y decidieron hacer el Colegio de Periodistas, que fue en el 68, que fue en el año que yo entré también en la universidad y que también entré a la obra, ¿verdad? Entonces, el asunto es que a través del tiempo, uno tenía la oportunidad de estar en un lugar y ir pasando al otro. Yo estaba en el Ministerio de Cultura, que fue maravilloso. Me fui, bueno, de la obra al Ministerio de Cultura. Del Ministerio de Cultura me fui a trabajar a Canal 7 un cuarto de tiempo, porque era cuando uno tenía que tener un poco de práctica, ¿verdad? Yo llegué y dije, resulta que yo tenía pánico escénico, ¿verdad? A mí me da horror, una cámara, pero horror. Y don Mariano Sanz me dijo, usted, si en esta semana no hace algún video, se tiene que ir, ¿verdad? Entonces, me acuerdo de Denis Castro, que hoy por hoy es un hombre con muchas empresas, que era mi camarógrafo, un jovencito de Cristo Rey, me enseñó, me ayudó. Yo le debo mucho a mucha gente, ¿verdad? Y empecé a trabajar televisión. Ahí fui trabajando medio tiempo, hasta después tiempo completo. ¿Aprendió bien? ¿Le ayudó bien, Denis? Denis, maravilloso, maravilloso. Ahí estuve 5 años en Telenoticias con Mariano Sanz. En ese entonces, estamos hablando de que fue en el año 77 que yo me fui. A inicios del 78 yo estaba teniendo mi segundo hijo, que es Francisco, el que vive en Belén. Y me pidieron, don Oscar Aguilar me pidió que fuera a trabajar a Canal 13. Y yo llegué y me volví loca, ¿verdad? Porque ese es un canal donde vos hacías lo que querías, montabas. No era lo mismo que en Canal 7, que uno es un gacetillero y es lo que te digan y cómo es, y etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces me voy y trabajo ahí en Canal 13, que fue formidable, ¿verdad? Resulta que yo me fui a trabajar a Cosmovisión, que era el noticiario. El director era mi marido. Y entonces, ser la esposa de un director es muy difícil. Si hay que castigar a alguien, me castigaban a mí. Si había que premiar a alguien, no me premiaban a mí. Todo el mundo sentía de que si hacían las cosas hasta que no hubiera yo mucho, porque el otro se podía enterar. Entonces era una situación muy difícil. Y empezamos a idear, hacer, eso fue totalmente innovador, un noticiario con noticias de la zona rural. Porque en la zona rural siempre es, y aquí lo tenemos de ejemplo, que si hubo el asesinato, que si hubo la droga, todo lo malo, ¿verdad? Entonces yo, en aquel entonces el canal tenía muchos medios, me asignaron mi camarógrafo y mi carro, y entonces yo iba a traer las noticias a los pueblos. Doña Ángela, pero ¿por qué regional? Digamos, ¿por qué usted se inclinó a regional? Si tal vez en San José todo el mundo estaba ahí, como en esa esfera de la metropolitana, ¿verdad? ¿Qué la motivó a usted a decir, hagamos cosas en la región? Claro, porque yo estaba aburrida de ser gacetillera.
porque siempre era lo mismo y ve que sigue siendo lo mismo. Cada año, cada cosa, excepto ahora con la pandemia, siempre es lo mismo. Y siempre generalmente son las cosas desagradables y que si vos cuestionás, yo era poco querida por los ministros y las ministras porque yo era muy incisiva y yo siempre andaba detrás de las cosas y quería, investigaba de todo y eso no es como de mucha simpatía. A veces llegaba a Canal 7 y me decían, eso no se publica, ¿verdad? Porque ya habían llamado, bla, bla, toda la gran historia, la publicidad, etcétera. Entonces, cuando yo me voy ahí y yo veo que en el noticiario, no dejaba de ser un noticiario bastante parecido, cuando se hizo Cosmovisión, pensé que dentro de eso de que las ciudades siempre eran lo mismo, tal vez en los pueblos yo podía conseguir y así ayudar a la gente. Siempre tenía ese gusanito, porque yo pasé cuando pequeña muchos años en el campo, entonces hasta los 6 años, y siempre amé todo ese tipo de cosas. Entonces yo dije, voy a hacer un tipo de periodismo diferente. Y fui a visitar las casas, a los hogares, pero era Óscar Aguilar. Don Óscar es un hombre maravilloso, ¿verdad? Siempre me apoyó y yo me daba toda la libertad. Él sabía que yo hacía las cosas bien hechas y visité todo el país. Sí te puedo decir, Amarilis, que yo conozco Costa Rica de punta a punta, de frontera a frontera. Y entonces ahí resulta que me llevó la sorpresa de que la gente no era que me quería la noticia. Y la gente se quejaba. Porque es que las cosas que hacemos y bla, bla. Entonces la gente empieza a contarme de sus sueños y cada vez que yo llego a un hogar veo que tienen un sistema de vida. Ahí fue donde conocí el boyero y ahí es donde rescatamos la figura del boyero, porque el boyero era el campesino que tenía 2 animalitos que eran como sus amigos con los que trabajaban, que eran dóciles, que eran parte de la familia, y estos mismos campesinos en general conservaban tradiciones y costumbres religiosas, de comida, sobre todo esos. Y yo iba a zonas como muy adentro, entonces ya yo me apasioné, entonces yo llegué y le dije a don Óscar, de ahí no sigamos trayendo solo noticias, porque no hacemos un programa que tenga que ver con la gente, qué sueña, qué quieren, cómo viven, cuáles son sus tradiciones, cuáles son sus sueños. Y me dice, está bien, le voy a dar 1 hora de tiempo por semana, vaya a ver qué nombre le pone. Entonces empecé yo ahí a hablar con algunos de los amigos y yo decía el terruño, porque esa idea se la había metido bueno Miguel Salguero siempre. Yo admiraba a Miguel Salguero. Algo del terruño. ¿Y qué? Facetas, porque eran las diferentes caras de todo lo que pasaba. Maravillosas, por ejemplo, todo lo que fue comidas. Yo recopilé cerca de 3 o 4 mil recetas de cocina, por eso los libros... Para ver los libros, doña Ángela, usted también trae una caja de sorpresas, ¿verdad? Es que ya es en mi cajita. Esos libros fueron 12 libros y hay uno grande que es todo lo que es el recetario. Ahí están las recetas que yo recopilé. No es que soy buena cocinera, mira, así sé yo, recopilé, ¿verdad? Son mis recetarios, son mis recetas, o son mis libros, pero las recetas son... Entonces, ahí dentro dice quién la mandó, cómo la mandó, de qué es cada libro. Uno es de carnes, otro de postres, en fin, yo fui haciendo todos esos libros muy difícil porque soy fatalmente mala comerciante. Entonces, más era la pérdida que la ganancia, ¿verdad? Entonces, yo hacía, leí los libros, los llevaba a la Universal, los llevaba a la Lema, los llevaba aquí y no quedaba a recoger. Bueno, pero en fin, los hice. Esos libros tienen una intención. Yo quería que en los hogares más humildes, y yo pensaba mucho en las barriadas, ahora que se habla todo de cuarterías y todo, las casas pobres, la gente tuviera 12 libritos muy baratos, costaban 250 colones, tuvieran 12 libritos donde, como ves ahí, estaban las historias, las leyendas, sí, el cadeo, todo eso. Estoy viendo. Están uno, que es el número 4, es donde están todas las canciones más famosas de Costa Rica y sus autores, además de las recetas, además de muchísimos consejos. Y algo muy valioso es que el primer recetario de cocina que se publicó en Costa Rica se publicó en 1908 y eran 1.200 recetas. Entonces yo dije, si meto 100 recetas en cada librito de estos, al final la gente tiene las 1.200 recetas.
una manera como cocinaban en 1908. Y ahí fue, te cuento que yo llegué hasta el libro número 7 porque ya después aunque tenía todo el material, no tenía, se pudo editar. no tenía dinero para poderlo hacer, ¿verdad? Entonces, esa parte de la cocina era prioritaria dentro de ese programa. Y lógicamente durante muchos años yo traté que lo publicaran, pero don Oscar se fue, después vino otra persona. Después yo lo llevé a INCIENSA, el Instituto Nacional de Nutrición y Salud, donde estuve 7 años trabajando un cuarto de tiempo en proyectos muy interesantes, y ahí montaron en la cocina un proyecto con todas esas recetas y le sacaron el valor nutricional. Y existe un recetario que está en INCIENSA con todas las recetas, y entonces vos sabés que si el zapallo, la papaya o cualquier cosa, o la carne, entonces vos hacías una receta y cuál era su valor nutricional. Es un tesoro que está ahí. Sí, pero es que como todo, ¿verdad? Eso no se conoce, ¿no? Ángela, me encanta este libro. A mí me gusta cocinar y los postres me fascinan. Es como el postres y pan mis preferidos. Yo estoy como loca con este libro. Y ya estaba aquí escuchándola y leyendo, y yo vi qué rico hacer esto, qué rico hacer esto. Y además me llama la atención porque es un libro para la familia, ¿no? Como usted bien lo decía, no solo son recetas, tiene hasta una sección infantil de cómo hacer sus propios juguetes, reflexiones también muy lindas, un libro muy completo, y también hay que recomendarlo porque me parece lindísimo. Y sí, ojalá, pero ya no existe. Ven, ese sí. primer libro donde vos lo abrís, Amarilis, la portada, la contraportada del digamos, perdóname, no aquí. Bueno, están aquí y aquí están lo que contienen los 12 fascículos. Como te digo, llegué hasta el número 6, ¿verdad? Y no pude hacer más. Qué lástima. Yo espero que algún día don Omar Miranda me apoye. El jefe, si está escuchando. Sí, es que eso tiene que ser así. O sea, una cosa, a mí no me interesa ganarme un 5 con eso. Yo lo que quiero es que realmente se pueda divulgar, porque es lo nuestro. Hay muchas recetas sancarleñas. Yo venía mucho a San Carlos. En aquel entonces, ¿qué te voy a decir? A don Miguel Porra lo grabé un montón de veces, que hace años ya no estaba don Miguel. Me acuerdo, Andreina Arce, jovencita, cantando en el mercado. Muchísimas cosas, y todas las recetas las fui recopilando. Entonces, don Oscar le pareció genial la recopilación, pero recopilamos música. Si vos ves Facetas, fue 27 años de hacer Facetas, tiene música de todos los lugares, pero no estaba buscando yo músicos que fueran nada de lo que, no, eran los músicos de los pueblos, las cancioncitas que hacían, cómo se alegraban. Entonces fue una variedad de cosas muy hermosas que hicimos en ese programa, y como te digo, lo hice durante 27 años. Pero Amarilis, y vos lo sabes muy bien, estando aquí, con la cultura uno se muere de hambre. No te apoyan para nada. Muy lamentable, pero sí. Sí. Yo decía, si salían unas vaquitas chingas ahí, todo el mundo apoyaba, ¿verdad? Pero cuando salen cosas de tradición, entonces realmente fueron muchos años muy difíciles, un tiempo, siempre permanecí porque yo no tengo color político, pero un tiempo había gente como en ese tiempo don Oscar, que siempre me apoyó y pagaba el programa, y los otros, en las otras me decían, haga el programa y vamos a coproducción, y no se ganaba casi nada. Y después de 27 años, surgió la oportunidad de venirnos para San Carlos, porque ya Amado y yo no podíamos sobrevivir así, o sea, siempre era puñalada por bollo y pan, ¿verdad? Para ir sacando a la familia adelante. Entonces fue cuando nos pusimos en comunicación con Vicky Luna y etcétera, no para ir a trabajar exactamente, sino porque trajimos el negocio de Superbloque, que es el negocio de la familia, y entonces sí, porque como decía un amigo mío, el que en San Carlos quiere trabajar puede poner hasta una pulga maestrada. Que funcione. Que funcione. O sea, aquí el que trabaja y sale adelante. Entonces fue realmente que yo salí adelante económicamente. Y bendito Dios que existe el Canal 14, porque desde el principio don Jorge Gutiérrez me llamó. Cuando este canal todavía, aunque pertenecía a Coperesca, lo tenían alquilado. Y yo empecé a trabajar ahí y me quedé a través de los tiempos con la bendición de todos los compañeros y de uno muy especial, que es Diego Méndez, que ha sido mi editor, mi consejero. Yo le digo que él es el heredero de todo lo que yo he hecho en San Carlos, ¿verdad? Y entonces sí pude, pues a través de la televisión, que siempre me siento realizada, y sí poder hacer muchas cosas. Porque es como yo te dije, no es mostrar, es hacer. Nada hago yo mostrando yo muestro una situación muy triste, pero si yo no hago algo por sacar a la gente de la situación triste, no hago nada. Entonces yo, muchísimas cosas que habían, las empecé a luchar y a luchar para poderlas fortalecer
y convertirlas en tradiciones o en costumbres o en lo que fuera, sin ningún mérito, sin ningún mérito, porque es lo que a mí me gusta, es lo que yo tengo obligación. O sea, ese es mi paso por todos los medios de comunicación. Trabajé en perfil, soy sexóloga de profesión también. Lo que pasa es que eso fue con la Organización Mundial de la Salud y la OPS y todo, que nos llevaron a los periodistas a diferentes lugares, y entonces con Javier Ortiz hacía yo un programa de sexología en Radio Centro. Lo que pasa es que fue hace bastantes años y la gente se escandalizaba por todo, entonces tuve que dejarlo. Tuve mi consultorio también. Cuando llegué aquí dije, no le arreglo más los problemas a nadie, voy a ver si me arreglo los míos, ¿verdad? Más bien. Entonces, es como incursionar en todos los campos del periodismo. Y es, yo no sé cómo como dice, hacer, hay un dicho que dice, hacer las cosas mientras ocurren, ir haciendo cosas. Y entonces yo pienso que hay muchas cosas que hacer. Bueno, indudablemente que la trayectoria de doña Ángela ha sido grande en diferentes medios de comunicación, ¿verdad? Como bien usted lo decía, radio, televisión, usted escribió, hizo libros, ha sido como una carrera muy plena, doña Ángela. Hay una parte también que vamos a hacer un paréntesis porque ya sigue contar también una parte de su historia que nos apasiona mucho, pero vamos a hacer un paréntesis porque cuando hablamos de quién es doña Ángela como una mujer completa, queremos también presentarles otra faceta de ella a través del reto. Así que vamos a ir a ver el reto de doña Ángela Olivario para ver de qué se trata y volvemos con más. Bueno, y aquí siempre está lloviendo, así que ya los invito a conocer el Jardín del Agua en un tiempo así lluvioso como es todo San Carlos. Esta es 1 hectárea de terreno que compramos mi esposo y yo hace cerca de 20 años, y siempre soñamos con sembrar muchas cosas diferentes, así tuvimos plátanos y algunas otras cosas. Y al final, hace 2 años, con un amigo ingeniero agrónomo que vino y me ayudó, planeamos cómo sembrar 310 árboles frutales de especies muy diferentes. Y tuvimos la suerte de que 2 ingenieros agrónomos también, que viven allá en Guapiles, Víctor Solano y Arturo Lazo, vinieron y nos ayudaron a ir formando. Son hileras, cada hilera tiene, digamos, 10 árboles o tiene espacio para 10 árboles. Entonces empieza guanábana, las anonas, caimito, todas las frutas. Ustedes me dicen marañón, ahí hay marañón. Zapote, ahí hay zapote. De todo, mangos, todo tipo de cítricos. En fin, tenemos ahí sembrados 300 árboles. La idea un poco no es para comercializarlo, es para la familia y sobre todo porque pienso que todos los animales de esta zona necesitan donde alimentarse. Nosotros les hemos quitado el espacio. Ya en estos días sacamos unas guanábanas grandes, muy sabrosas, que es, digamos, lo primero. Y después limones, tenemos muchos tipos de limones que también hemos ya estado utilizando. Y en la parte de arriba, atrás mío, exactamente en la parte de arriba, estamos con un bosque. El bosque tiene ya como unos 30 árboles disfrutales, árboles maderables, por ejemplo, lógicamente, corteza amarilla, es lo primero que sembramos aquí, de corteza amarilla, pero tenemos roble, cocobolo, olla de mono, guanacaste, de todo. Ese va a ser nuestro bosque, que apenas se está formando. Sí, el bosque lo empezamos hace como 3 meses, y esa otra parte la empezamos desde junio del año antepasado, así que a mí me encanta porque se realizan mis sueños que tuve siempre desde niña, mis primeros 5 años viviendo en una finca. Después, a través de los años, con el programa Facetas del Terruño, fui a visitar siempre las zonas rurales y me encantó los árboles y todas las formas en cómo la gente vive cerca de sus frutales, con su maíz y sus ayotes y con todo. En fin, cuando mi mamá falleció, hace 2 años y resto, ella me dejó ahí $5,000 que me dijo, aquí están para cuando querrás meterlos en algo de lo que a vos tanto te ha gustado, que es sembrar, y por eso se llama el Jardín de la Agua. Así que ojalá que muchísimos nos pusiéramos a sembrar, porque eso es necesario por nosotros y por todas estas especies de animales que realmente les hemos quitado su hábitat. Continuamos en Estación 14 y bueno, veníamos del reto. Doña Ángela, usted nos sorprendió y es que esos papelitos que tiene ahí, no importa, muéstrelos porque son parte de lo que vimos en el reto, ¿verdad? Ella tiene aquí el croquis o no sé cómo llamarle, ¿verdad?
cuando doña Ángela inició con este proyecto de la, ¿verdad?, de la siembra de árboles en su finca, de verdad que lo planificó bien. Ella se imaginó aquí la finca y le hizo las, ¿verdad?, las bolitas y las X de que iba a ir sembrado en cada árbol. Y bueno, ya lo vimos, doña Ángela, qué bonito proyecto, y también muchas gracias por compartir con nosotros en el reto de qué se trataba. Bueno, continuamos, doña Ángela. Decíamos que dentro de muchas de las pasiones que usted tiene en este promover las culturas de la cultura de nuestro país, usted se enamora, de una figura que es la del boyero, que conoció en alguna de estas entrevistas cuando estaba en Canal 13. Pero ¿por qué usted se enamoró así tan profundamente por los boyeros? Porque usted le ha dado un seguimiento impecable. Es que yo, el campesino que siempre conocí, más o menos, ¿verdad? Pues es el campesino común, corriente, con sus tradiciones, con sus siembras, con sus amores, con etcétera, etcétera. Pero después cuando llego y empiezo a conocer esa gente que tiene detrás de su casa generalmente, porque la mayor parte era así, una yunta de bueyes o 2 yuntas de bueyes que las usan para trabajar y ver, mira, es que yo me emocionaba. Por ejemplo, me fui Tobías allá en Escazú, con aquel par de yuntonas geniales y de todo. Cuando se murió Tobías, se murió la yunta. Conocí otra gente por el lado de Yacerrí, se murió el boyero, que él tomaba mucho, ese era otro, en el lugar a donde tenía los bueyes. Y un buey empezó a llorar y a llorar hasta que se murió. Y bueno, ya sacaron el buey y sacaron el otro, y al otro día el otro buey amaneció muerto. O sea, llegan a ser amigos leales, ¿verdad? Son esas circunstancias. Y después cuando yo vi el aporte que tiene, además ves esos animalones hermosísimos, o a veces tal vez no tan hermosos, pero con aquella fuerza, aquella disciplina, aquella, no sé, son maravillosos. Vos los ves con sus boyeros, cómo obedecen, que te bajan de las montañas, te bajan aquellos árboles gigantescos que están todo el día dando vuelta en un trapiche, que aran, que van y sacan de los ríos todo lo que es en la arena, o si en Palmar Sur sacan la palma africana, porque hay lugares a donde no pueden, o si te vas cerca, digamos, porque yo vivía en Belén y ahí estaba Escazú, y ahí ves en la parte de San Antonio que no hay salida para ningún lugar, que no se puede meter tractores ni nada, como con las yuntas de bueyes ellos trabajaban normalmente y lo siguen haciendo. Entonces, esa triada que es el boyero, los bueyes y la carreta, me parecía a mí maravilloso. Pero además, como te dije, el boyero es diferente en general al campesino común y corriente, porque los bueyes son su vehículo de transporte, son su vehículo de todo lo habido y por haber. Y entonces o sea, los bueyes y toda la familia crecen como juntos, ¿verdad? Entonces, vos ves los chiquillos ya, que ellos se enyugan, los niños, o sea, que los alimentan. Entonces yo decía, qué cosa más hermosa, eso de los bueyes, yo no lo conocía. Y después, claro, sí conocía poesías, el romance de las carretas, que te habla que las carretas y los bueyes, que ahí está desde la luna de miel, y así era, hasta el nacimiento. Y después cómo enterraban a la gente utilizando la misma carreta, o sea, los bueyes con esa función de toda la vida. Y entre más conocía y más veía desfiles en los pueblos, yo veía cómo la gente se emocionaba recordando cómo habían construido la iglesia. Entonces, ya venís, por ejemplo, la iglesia de Venecia, cómo jalaron la piedra, cómo jalaron la madera, cómo con los bueyes se iba haciendo todo. Entonces, me pareció tan genial. Y por dicha que don Oscar tenía paciencia, un día me dice, ¿cuándo vas a de grabar bueyes? Porque entonces todas las semanas iba a algún lugar y hacía la vida de un boyero, su familia y los bueyes. Y el otro, la vida, y entonces así llegué a tener como 200 programas de los bueyes, pero también cómo los amansaban y después todo lo que llevan los bueyes, ¿verdad? El yugo, el chuzo, todo lo había para ver, cómo los fabricaban. En fin, me apasionó el tema y entonces empecé a rescatarlo. Y entonces en algún momento yo dije, para el año 1997, si hay desfiles en cada uno de los pueblos, ¿por qué no hacer un desfile en San José? Que nunca había habido un desfile, ¿verdad? Solo uno que hizo Carmen Lira como en 1935 de carretas. Hacer un desfile para que la gente de San José vea
cómo son los bueyes, cómo trabajan y los vean pasar por el centro, porque al fin y al cabo decime, ¿quién jaló todos los materiales para hacer la catedral o para hacer el hospital o para hacer el Teatro Nacional? Ellos fueron y las verduras y todo, era el medio de transporte. Entonces empecé a hablar con los boyeros que si ellos estaban de acuerdo y todo el mundo encantado. Mira, el boyero no se complica la vida, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Cesteo, porque el boyero siempre cestea. Cuando va a algún lugar, antes de salir al camino, ellos comen los bueyes, comen las personas, hablan un poco, duermen y en la madrugada salen y siguen, hacen el otro cesteo. Entonces dijimos, hagamos un cesteo y lo hicimos en la sabana. Cesteamos el primer año, en 1997. Eso fue en noviembre de 1997 que el Teatro Nacional cumplía 100 años. Entonces fue la ocasión excelente para que todo el mundo me apoyara. Claro. El arzobispo era Monseñor Arrieta, que había sido el padre Arrieta aquí en Venecia, que le decían el padrecito de los boyeros, que les iba repartiendo guaro todo el camino, porque en aquellos agualotales fríos y de todo, un traguito, ¿verdad? Y él estuvo de acuerdo. Johnny Araya, siempre tuvimos una amistad personal, porque éramos compañeros en la universidad y todo eso. Y Johnny dijo, claro, yo me apunto. Y doña Graciela Moreno, que era la administradora del Teatro Nacional, también tenía amistad con ella. Claro, yo te apoyo. Hicimos una cosa bellísima, un desfile que llegaron 557 yuntas, está documentado por el periódico La Nación. Nunca habían llegado tantas yuntas. Y fue una cosa maravillosa. Cesteamos en la sabana, en la casona de los scouts, ahí en los alrededores. Conseguimos tiendas de campaña que nos prestaron los scouts, que te cuento que en la noche llovió y como las tiendas eran tan viejas, se metió el agua por debajo y todos los boyeros tuvieron que salir. Una aventura. Fue una cosa divina. Entonces, así con ese primer desfile de boyeros por San José, que fue maravilloso, hombre, porque yo, ¿cómo hice? No sé, ¿verdad? Habían dos amigas periodistas que me ayudaron, pero ahí los acomodamos y pasaron. Y ahí se inicia esa tradición que años después se convierte en un gran apoyo para declarar Patrimonio de la Humanidad la tradición del boyero y la carreta. Doña Ángela, perdone que la interrumpa, y es que quería rescatar precisamente eso. Usted como periodista se encargó de darle cobertura muchos años, pero fue más allá, ¿verdad? De crear un desfile, de crear esa tradición, y cuando usted logra que la UNESCO lo declare patrimonio cultural, es como la flor en el ojal, ¿verdad? Porque sí, ahí usted demostró realmente su interés por preservar la cultura de nuestro país, y en este caso con el tema del desfile de boyeros. Amarili, yo te he dicho siempre que uno no hace las cosas sola. Hay un montón de gente que junto con vos hace las cosas, ¿verdad? Entonces es un mérito de un montón de gente. Ese rescate de la figura del boyero, que casi no se conocía, y todo lo que fue el desfile, etcétera, lleva a que en algún momento en el Ministerio de Cultura haya una preocupación. Entonces nace la idea de pedirle a la UNESCO que declare eso patrimonio. Entonces hay 3 antropólogas muy buenas que hacen un trabajo y que toman de base todas las grabaciones que yo hice. Y entonces eso es lo que mandamos a la UNESCO, ya traducido. Y para el 2005, la gran sorpresa de nosotros en diciembre de 2005, nunca se me olvida porque estamos en Canal 7 en Telenoticias anunciando el desfile de ese año. Sabemos que lo declaran Patrimonio de la Humanidad. Algo realmente maravilloso. Claro. Es que hay que hacer las cosas. No solo tenés que verlas, es que tenés que hacerlas. Como yo, que he llegado aquí a San Carlos y vi tantas cosas maravillosas, lo que no ven los sancarleños, tantas tradiciones. Digo, ¿y por qué no hacer un día para celebrar la tradición de los sancarleños? Doña Ángela, es que ese es otro hito suyo. Usted hace 20 años llega acá, se enamora de San Carlos, se hace sancarleña, ¿verdad? Sí. La adoptamos. Y usted, como lo está mencionando, usted empieza a trabajar también en todo el tema de nuestras tradiciones y logra también que la municipalidad, que se declare un día las tradiciones sancarleñas y que todos los años se celebra con bombos y platillos, ¿verdad? Y que también nos hace diferentes porque esto no sucede en todo el país, ¿verdad? Es acá. En este país no hay un solo cantón que tenga un día dedicado al rescate de sus tradiciones. Yo digo, lo hice porque estaba aquí en San Carlos. Si hubiera estado en otro lugar, hubiera seguro procurado hacerlo. Bueno, quién sabe, porque es que San Carlos sí está lleno de tradiciones y gente que me ha apoyado. Hay un grupo que se llama Grupo Preservador de las Tradiciones Sancarleñas, que con ese grupo es que yo he hecho todo ese trabajo. O sea, yo sola no podría, pero ellos impulsan, unos hacen una cosa, otras hacen otra. Y no menciono porque habría resentimientos porque hay mucha gente, pero sí voy a mencionar, por ejemplo, a Mayra Rojas, Mayrita, tan querida, ¿verdad? De la Caja Costarricense. Ella tuvo la paciencia de recopilar la biografía de cada uno de los sancarleños a los que nosotros les dedicamos el Día de las Tradiciones Sancarleñas, que al final fueron como 300, porque eran, digamos, 2 por cada cantón, por cada distrito, y
a través de los años. Y entonces, esa biografía se fue haciendo, entonces tenemos una recopilación de material de gente que cualquiera lo hubiera olvidado. Entonces, por eso, las cosas se hacen, pero con el apoyo realmente de gente que crea. Si yo creo y yo me entusiasmo, sé que un loco hace 100, ¿verdad? Doña Ángela, y otro tema también interesante fue la famosa Ruta de los Héroes que usted hizo, también algo que, ¿verdad? ¿A quién se le ocurre? Bueno, a doña Ángela Olivarri, porque realmente eso es echar el cassette para atrás y ver parte de nuestra historia cuando fue la campaña en el 56. Amarilis, mira, esa es de las cosas que más satisfacción me da definitivamente. Nosotros al hacer el Día de las Tradiciones Sancaleñas, que eran desfiles, que por las calles, que era exposición de fotografías, que era homenajes y todo, y yo decía, hay que hacer algo diferente, porque todos los años no puede ser lo mismo, entonces pongamos siempre lo que es tradicional y peguémosle algo diferente. Y qué mejor, entonces, cuando pensé en Ruta de Héroes, porque entonces yo dije, sí, en la universidad a mí me habían dicho que Ruta de Héroes era por San Carlos, pero yo le pregunté aquí, nadie sabía. Vamos y buscamos y encontramos que un amigo mío, que es historiador, llevaba 40 años estudiando la Ruta de los Héroes por San Carlos, y también había un señor que es un cartógrafo que tenía los planos de cómo había sido el asunto. Entonces, con ese grupo preservador de las tradiciones sancaleñas nos ponemos tras la búsqueda e inclusive hicimos, yo te decía un vacilón, porque éramos como 7 señoras, ¿verdad? Todas amas de casa. También había gente con profesiones y de todo, pero mujeres comunes y silvestres, y no muy jovencitas que dijéramos, y algunos varones, y empezamos a hacer la ruta de donde decía. En algún momento salimos de Zapote y llegamos hasta Buenavista, y de ahí sigamos hacia Santa Clara. Yo había hecho un burumbón, y entonces iban un montón de periodistas, iba a televisión, hasta mis nietos y de todo, pero yo hasta Santa Clara, ok, y después con bombos y platillos, que por aquí fue, hasta que llegaron por Peje Viejo. Y después, entonces, yo le digo al cartógrafo, como a los 2 meses, hagamos la ruta, pero para que tengamos la seguridad. Y cuando llegamos a Buenavista me dicen, no, hombre, por ahí no es hacia Santa Clara, es hacia el lado de Ronrón. Y digo yo, la historia hay que estudiarla y que quede lo correcto, porque si no, después van a decir, viste qué bateadora. Entonces hicimos la verdadera ruta, donde pasamos por la Vieja y encontramos el lugar a donde acampó el ejército costarricense en diciembre de 1857. Ese es exactamente el lugar del 56, el lugar a donde acampó el ejército. Y ese cartógrafo, pero es un pequeño detalle, el historiador Fernando Leitón, se le salían las lágrimas. Fernando es muy concentrado, muy poco expresivo, y entonces él estaba por allá y yo le tengo un gran cariño. Y llegué, Fernando, ¿qué pasa? Y el hombre no hablaba, y yo vuelvo a ver y las lágrimas así. La dice, emoción. 40 años tratando de encontrar dónde era el lugar, y estoy parado donde sube el ejército costarricense. Muy bello, muy emotivo. Pero hay una persona, Olivier Hernández, que es un educador extraordinario, y Olivier tomó la bandera de Ruta de Héroes. Entonces, en la UTN, él le enseña a los alumnos la Ruta de los Héroes, y hemos ido diferentes momentos a diferentes lugares para hacer Ruta de Héroes, porque ya la primera sí la hicimos nosotros, y nos fuimos por el río San Carlos y nos fuimos hasta allá, hasta San Juan. Ahí paramos porque nos dio miedo. Nos amenazaron. Pero qué bonito, qué bonito. Sí, sí, son cosas muy emocionantes, que quienes la han vivido la han sentido, y por eso yo siempre digo, Dios le dé larga vida a la gente, porque en ese caso, como te digo, Olivier es el que está llevando la batuta, y el asunto es ese, que haya gente que se entusiasme y que las cosas no desaparezcan, y que los sancaleños se den cuenta que aquí fue donde se gestó la libertad de Centroamérica, aquí en San Carlos. Tiene que tomar conciencia, fue aquí en San Carlos donde se gestó, fue cuando pasó el ejército y llegó y echó a William Walker. Sí, que por allá, por Guanacaste, que por Sarapiquí, mentiras, fue por aquí. Y entonces yo eso siempre he querido entronizarlo. Y bueno, eso es un poco difícil. Bendito Dios que existe don Omar Miranda, que siempre nos ha apoyado en todas las locuras. Qué bonito, doña Ángela. Y nosotros también, parte de esta historia que también usted tiene que contar, pues nos llena de mucha satisfacción el que usted tenga también el programa Volvamos a lo Nuestro acá en Canal 14, porque todas las semanas podemos también escuchar historias de boca suya y de muchas personas que fueron parte de, y que nos transportan y nos hacen conocer todo esto tan interesante, que es importante, como usted lo dice, que no se pierda, ¿verdad? Usted dice, bueno, yo no rescato, yo promuevo las culturas que se sigan manteniendo, y me parece extraordinario cuando usted usa ese término. Hay tantas cosas que yo quisiera hablar con usted, pero el reloj me ganó, ¿verdad? Sí, como siempre. Pero yo no quiero terminar esta entrevista sin antes hacer mención
de 5 reconocimientos que ha tenido doña Ángela a lo largo de su historia. Yo sé que para usted el mayor reconocimiento es el de la gente que aprecie su trabajo, pero lo voy a mencionar porque también esto cuesta ganárselo, ¿verdad? En el 94 la Universidad La ULACID le dio el premio Conservación del Patrimonio por el programa Facetas del Terruño de Canal 13 que nos comentó antes. CONICIT por el programa Desafíos también la premió. Luego usted obtuvo algo bellísimo que es el Premio Nacional de Cultura Joaquín García Monge. Luego tuvo el Premio Nacional de Salud y cerró con broche de oro en agosto del año anterior cuando el Colper la puso en la Galería de Mujeres Destacadas del Colegio de Periodistas. Doña Ángela, yo sé que a veces los reconocimientos son lindos, pero indudablemente que lo que más se queda en el corazón es el saber ese aporte cultural que usted está haciendo. Muchísimas gracias, sí, es cierto, o sea, son los reconocimientos que te hacen, digamos, ya a nivel más institucional, más grande, y a mí me gusta, ¿verdad? Porque digo, sí, está bien, hay un reconocimiento, pero como te digo, el reconocimiento es de las personas, definitivamente. Hay uno que es, no lo mencionaste, pero no tiene ningún tipo, pero para mí es tal vez el que más me gustó, y es el de Pancha Carrasco, porque el Museo Juan Santa María me dio el de Pancha Carrasco, y me llamó la atención porque digo, Pancha Carrasco, como mujer, lo que simbolizó, ¿verdad? Sí. Y entonces, para mí de todos, es como el más valioso. Y Ese además, me lo brinqué, pero es muy especial, sí, tiene razón. claro, y eso, además, lo más emocionante es que y estaba un Beto Cañas, que fue el que habló. Entonces, yo me sentí ahí como pez en el agua, y porque me enorgullece, no es que don Joaquín García Monge no, que o lo otro, pero es que Pancha Carrasco, ¿verdad? Tan simbólica, para mí es la mujer costarricense que debe ser el ejemplo para todos nosotros y que nos abrió el camino a todos nosotros. Doña Ángela, y no quiero terminar el programa sin que me preste los periódicos también que usted escribe, porque son una edición que se hace anualmente. Así que yo los voy a invitar, si ustedes en algún momento pues se los encuentran por ahí, que definitivamente saquen el tiempo y vean estas publicaciones, porque hablan mucho de lo que son, como bien ella lo dice, nuestras tradiciones, ¿verdad? Aquí hay uno sobre el boyero, el boyero, aquí hay otra edición, básicamente sobre esta temática que ya doña Ángela nos contó que le emociona y le enamora, y este otro también que me encanta, ¿verdad? Facetas del Terruño, que es la edición que todos los años podemos buscar por ahí. Doña Ángela, si alguien tiene interés en poder conseguir estos especiales, ¿dónde lo podemos hacer? ¿Qué número? ¿Cómo la podemos contactar? Porque sabemos que debe haber mucha gente ahorita en casa enamorada de todo este tema y que de pronto quisiera saber más. Mira, es que el asunto es que todo eso está agotado, ¿verdad? Ellos cada año que se hacen, se reparten durante 35 años, la mayor parte se quedan en el desfile de boyeros en San José, porque ahí, digamos, repartimos como unos 3,000 y después en diferentes lugares. Hay algunos tal vez, pues que si alguien quisiera que llame aquí al canal, ¿verdad? Y si está en mis posibilidades, yo se lo regalo, con mucho gusto se lo dejo aquí. ¿Sí? Porque puede ser alguien que le interese mucho y que, como te dije, la biblioteca es la que debe tener todo eso. La biblioteca pública. Exacto. Hay uno de esos, que es el último que hicimos, que es el homenaje que se le hicieron a 50 sancarleños mayores de 65 años. Por dicha, bendito Dios, porque pensamos hacerlo este año también. Yo sé que ya no lo vamos a volver a hacer, pero 50 personas mayores de 65 años y ahí está la historia de todos ellos. Ay, qué bonito. Así que bueno, invitarlos, cualquier consulta que ustedes tengan también los podemos poner en contacto con doña Ángela 2460-6200 o si no, como bien ella lo dice, en la Biblioteca Pública de Ciudad Quesada, ahí ella ha dejado una cantidad importante también de material informativo e histórico, que es importante que saquemos también el ratito como buenos sancarleños y buenos ticos y aprendamos más de nuestra cultura y nuestras tradiciones. Doña Ángela, muy agradecida con usted, de verdad que nos ganó definitivamente el tiempo, no puedo creer que ya haya pasado la hora. Se pasa muy bien el rato con usted y también se va muy rápido. Muchísimas gracias, yo muy agradecida con vos, yo sé tu capacidad y yo dije, no, me va a tratar bien, me va a tratar bien. Claro, que lo de las fotos sí, al principio que vamos. La maté iniciando. Sí, definitivamente, pero muy bien, recordar. No. Te lo agradezco montones y bueno, bien, sigamos trabajando, que eso es lo importante. Así es, muy agradecida de verdad y también muchas gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy y los invito a que la otra semana nos acompañen más en un espacio de Estación 14. ¡Feliz día!